Muy buenas, gloria a Dios. Muy buenas a toda la iglesia del Señor Jesucristo que nos escucha allá donde se encuentre, en todas las naciones. Sea muy bendecida en este tiempo. Este tiempo queremos compartir una palabra especial. Queremos hablar de cosas que Dios está hablando en este tiempo, que son de bendición para la iglesia. Pero antes queremos tener un tiempo de adoración con esta magnífica canción. Una canción que nos lleva, que nos inspira y nos introduce al ámbito del Espíritu. Así que disfrútela allí donde usted se encuentre.
maravilloso, Señor. Hoy pronunciamos tu nombre, Señor, Yeshua. Nombre sobre todo nombre, nombre en el que hay salvación. Nombre sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Gloria a Dios, Padre, hoy te exaltamos, Señor. Hoy glorificamos tu nombre, Señor, en esta hora, Padre. Abrimos este tiempo para que tu palabra, Señor, sea una palabra, Señor, rema, una palabra que hable, Señor, a nuestros espíritus, nuestros corazones en este tiempo. Gracias, Espíritu de Dios, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque nos estás llevando a nuevos entendimientos, Padre amado, Señor, de tu palabra, Padre amado, Señor. Hoy, Señor, exaltamos tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias, Espíritu de Dios. Como dice, Señor, esta hermosa canción, Señor, mi amado es más bello, mi amado es más hermoso entre los millares y millares. Mi amado es el más bello entre los millares y millares. Yeshua. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, gracias, gracias. Amada Iglesia, donde usted se encuentre, esto es un tiempo de adorar al Señor. Esto es un tiempo de exaltar su nombre. Esto es un tiempo de exaltar lo que el Señor es en este tiempo. Este es un tiempo, nos encontramos en un tiempo poderoso. Así que gloria a Dios, déjeme saludarlo allí donde se encuentre. Le hablamos desde la nación de España, le hablamos desde un punto peninsular. Y este tiempo queremos compartirle un pequeño mensaje de la palabra del Señor. Cosas que nos van a ayudar a nosotros en este tiempo a entender de parte de Dios. Y una de las cosas que Dios nos habla a nuestras vidas, a sus hijos, y lo cual es poderoso y queremos compartir hoy un poco en la palabra de Dios, es el poder de la honra. El poder de la honra, cómo la honra puede abrir el camino a nuestras vidas de una manera especial, el honrar a Dios, el honrar su palabra, el honrar a Jesucristo, cómo eso a nosotros nos va a llevar a la bendición, cómo eso nos va a abrir a nosotros el camino. Así que quiero compartirle hoy, en este día tan especial, quiero compartirle el poder de la honra, pero también quiero hablarle de la deshonra. Es imposible hablar de la honra si no hablo lo que es la deshonra. Y quiero dar un entendimiento bien claro de la Escritura, porque la Biblia se enfoca tanto en enseñarnos la honra y mandamientos tan especiales como honrar al padre y la madre, incluso en Proverbios, como nos habla el libro de Proverbios, que ahora lo vamos a tocar un poco, de cómo honramos a Dios o de honrar al Señor en el capítulo 3 de Proverbios. Entonces queremos hablar un poco de esto, pero antes de hablar de la honra, como lo he dicho antes, quiero primero tocar la palabra deshonra, porque hay muchos sucesos en la Escritura que hablan de la palabra deshonra, y esto nos va a ayudar a entender muchas veces que nosotros como hijos de Dios deshonramos a Dios, deshonramos lo que Dios pone en nuestras vidas, deshonramos incluso a quien Dios usa para el beneficio de nuestras vidas, y multitudes de cosas como estas. Quiero abrir esta parte con la Escritura en la palabra del libro de Miqueas, capítulo 7, verso 6. Libro de Miqueas, capítulo 7, verso 6. Y voy a tocar, voy a ir navegando por algunas versiones bíblicas, pero voy a tocar principalmente la versión bíblica, la Biblia de las Américas, y la versión bíblica, la Biblia textual número 4. Así que Miqueas capítulo 7, versículo 6 dice: porque el hijo trata con desdén al padre, y la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Eso dice la Biblia de las Américas. La Biblia de textual número 4
va a escribir una palabra mucho más específica que dice: porque el hijo desprecia al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Fíjese que aquí la Biblia textual utiliza una palabra desprecia, y quiero hacer un análisis de las palabras y de las raíces etimológicas tanto en el hebreo como en el griego, en este caso que estamos leyendo del hebreo. Y quiero analizar un poco para que entendamos lo que es deshonra. Ok, aquí en este pasaje tenemos la palabra en el hebreo navel, de la concordancia Strong. Y la palabra navel nos va a decir algo muy importante, porque va a desvelar o sea, en qué situación está nuestro corazón, que el cual produce deshonra. Dice, el significado de la palabra navel es ser necio, perverso por despreciar, afrentar, deshonrar, marchitar e incluso menospreciar. Fíjese bien lo que empieza a hablar la palabra deshonra, o lo que empieza a hablar Miqueas capítulo 7 versículo 6, que está hablando muchas veces de la corrupción. ¿Me entiende? Este capítulo 7 está hablando de la corrupción en Israel, de cómo las familias y cómo las sociedades se empezaron a corromper. Y uno de los síntomas de la corrupción es la deshonra. Ya lo dije, el significado de la palabra navel en este pasaje de capítulo 7 verso 6 del libro de Miqueas es la palabra ser necio. Fíjese, esto es muy importante: perverso por despreciar, afrentar, deshonrar, marchitar e incluso menospreciar. Muchas veces el menosprecio no es necesario ni demostrarlo con palabras. El menosprecio puede ser en el corazón. Cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, cuando menospreciamos al hombre o a la mujer de Dios que nos trae la palabra de Dios, cuando menospreciamos lo que Dios nos habla a través de las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para ayudarnos, cuando menospreciamos nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, cuando menospreciamos lo que Dios está haciendo, muchas veces los procesos de Dios, cuando nos estamos portando necios, cuando deshonramos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, estamos cayendo en un grave error, Mire lo que dice la palabra en Proverbios 11. Voy a tratar con varias palabras, porque salen varias palabras. Quiero irme al libro de Proverbios capítulo 11. Libro de Proverbios capítulo 11 versículo 2. Va a decir algo importante. En la Biblia de las Américas dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Fíjese qué importante es este versículo. Dice: cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Y este versículo va a arrojar algo de luz en mi corazón, en nuestras vidas, porque nos está diciendo que el principio de la deshonra es el orgullo, es la soberbia. El principio de nosotros deshonrar lo que Dios hace a través de otras personas, o lo que Dios está haciendo en mi vida, o la palabra de obediencia que Dios está queriendo lanzar sobre mi vida, simplemente y llanamente tiene la raíz o el origen en el orgullo. Y el orgullo ya hemos tratado con él, hemos hablado del orgullo de una manera bien enfática. Tenemos otro audio que se llama el espíritu de orgullo o el espíritu de Leviatán, donde hablamos de una manera amplificada del orgullo. Pero como aquí la Biblia nos hace ver de que el orgullo es una cosa terrible, nos hace caminar en necedad, nos hace caminar en rebeldía, desobediencia, y por tanto uno de los resultados, porque tiene múltiples resultados el orgullo, uno de los resultados del orgullo es la deshonra. Voy a leer la Biblia textual, capítulo 11 del libro de Proverbios, verso 2, dice: si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Fíjese lo que dice la Biblia textual número 4. Dice: si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra. O sea, si la soberbia entra en el corazón de una persona, o está en el corazón de una persona, pues la persona va a manifestar, entre muchas cosas, deshonra.
y deshonra a su familia, deshonra a Dios, deshonra a su palabra, deshonra al hombre o a la mujer que Dios puso para bendecirlo como líder espiritual, como una paternidad espiritual, a su pastor, su pastora, donde sea. ¿Por qué? Porque hay orgullo en el corazón. Y por eso la Biblia nos habla de este tipo de cosas, porque es que la deshonra es muy dañina. Hay muchos hijos de Dios que se están quedando hoy sin una herencia de parte del Padre porque están deshonrando lo que Dios está haciendo en ellos y están deshonrando incluso los medios por los cuales Dios está usando para traer la bendición y la herencia sobre ellos. Es decir, los medios, pues personas, hombres y mujeres de Dios en este tiempo. Así que una de las cosas que el Espíritu Santo me hablaba ya hace algún tiempo de este punto era lo importante que nosotros tenemos que entender la honra, pero debemos de entender también qué es deshonrar, porque muchos estamos deshonrando sin saber que lo estamos haciendo. Y aquí la palabra deshonra en el libro de Proverbios capítulo 11 verso 2 es la palabra en el hebreo kalom, que tiene un significado muy peculiar. Dice vergüenza, afrenta, deshonra, ignominia, o sea, vergüenza pública. Mire lo que dice. O sea, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué es prácticamente la deshonra? ¿De dónde sale la deshonra? Y hasta aquí, hasta este punto de Proverbios 11:2, hemos entendido que la deshonra sale de un corazón orgulloso, de un corazón soberbio, el cual no permite que la mano de Dios entre y la moldee, ya sea a través de las circunstancias, ya sea a través de hombres y mujeres, ya sea a través de lo que Dios quiera usar para moldearlo. Así que estas dos palabras son importantes entenderlas en el hebreo con estas dos escrituras, y quiero tocar una tercera escritura, pero esta escritura ya nos vamos al nuevo pacto, ya nos vamos al libro de Mateo capítulo 13, porque en esta escritura yo quiero tocar una parte muy importante que este pasaje lo voy a enfatizar un poco más adelante, pero solamente quiero tocar la parte del versículo 57, cuando el Señor Jesucristo se encuentra en la región de Nazaret. ¿Usted sabía que el Señor Jesucristo lo deshonraron? Pues déjeme decirle que lo deshonraron, y lo deshonraron no solamente una vez, lo deshonraron varias veces. O sea, imagínense si deshonraron al Mesías, deshonraron al Hijo de Dios, deshonraron al Rey de Reyes, ¿no nos van a deshonrar a nosotros? En Mateo capítulo 13, versículo 57, Cristo hace alarde o hace mención de algo muy importante cuando Él está en Nazaret. O sea, usted entiende en cuenta que Nazaret fue la región que lo vio nacer. Nazaret prácticamente fue una región que lo conocía desde pequeño. Y cuando él se encuentra en Nazaret, entre las muchas de las cosas que sucedieron ahí, una de las cosas que Cristo habla allí en el verso 57 dice así, y se escandalizaban a causa de él, o sea, a causa de Cristo. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su propia casa. La Biblia textual dice: y se escandalizaban a causa de Cristo, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su propia casa. Y el verso 58 termina diciendo así: y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Fíjese, porque aquí lo quiero llevar a algo bien importante hasta este punto. Si bien hemos dicho hasta aquí que la deshonra sale de un corazón orgulloso, y dije que un corazón orgulloso pues puede producir muchas cosas, entre ellas deshonra, también produce incredulidad, porque dice que cuando Cristo estaba aquí en Nazaret, Él estaba predicando, Él era el Mesías, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, y Él venía a traer el reino de Dios a la tierra, venía a hacer milagros, venía a hacer señales, venía a establecer el gobierno divino sobre cada corazón, cada familia que tuviera abiertas sus puertas. Pero dice que en Nazaret, por causa de que lo conocían, por causa de que era el hijo de José, por causa de que aquella gente lo había visto entre comillas nacer, por causa de que aquella gente lo había visto crecer con José y con sus hermanos y María y su madre, entonces aquella gente no valoró nunca, no estimó, o más bien dicho así, no honró lo que Cristo era. Por tanto, eso desencadenó
en incredulidad, y la incredulidad desencadenó en que no pudo haber manifestación del reino de Dios en aquellos corazones. Por eso el versículo 58 dice: y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de estos. Fíjese, entonces posiblemente la deshonra nos puede llevar a un mal camino de incredulidad. Claro que sí, amado hermano, amado amigo, usted que me está escuchando. Yo no sé en qué nación usted me vaya a escuchar, pero déjeme decirle algo. Mire, Dios en este tiempo quiere que nosotros saquemos el orgullo de nuestros corazones, que saquemos la rebeldía. He dicho que el orgullo produce deshonra, y la deshonra puede desencadenarse igualmente en incredulidad. Y escúcheme, Dios no le agrada ni un corazón orgulloso ni un corazón incrédulo, y mucho menos a Dios le agrada la deshonra. Porque más adelante yo le voy a leer pasajes como que Dios habla de que Él honra a los que le honran. Fíjese que son pasajes bastante interesantes. Entonces, hasta aquí vemos algo bien interesante. Número 1, 3 pasos, 3 puntos importantes hasta aquí. Y es que el corazón orgulloso genera deshonra, y la deshonra se puede convertir en incredulidad, y la incredulidad fácilmente nos deja estériles, nos deja sin una manifestación del reino de Dios viva en nuestra vida. Nos deja nada, nos deja hijos sin herencia, o más bien dicho, nos deja huérfanos, no nos deja hijos, porque el hijo tiene herencia. Entonces nos deja huérfanos, nos deja fuera del propósito de Dios, nos deja fuera de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que son 3 puntos de revisar. Y antes de yo empezar a hablar de honra, quería primero tocar estos 3 puntos, los cuales son importantes, con un análisis un poco magisterial sobre las raíces etimológicas hebreas y griegas, porque nos van a empezar a dar más luz sobre lo que verdaderamente la palabra del Señor nos quiere enseñar. La palabra del Señor quiere poner una plataforma en nuestras vidas de bendición, siempre es así. Entonces, hasta aquí he hablado de estos puntos importantes y lo debemos de entender. Esto nos va a ayudar a que el Espíritu Santo nos va a alumbrar nuestro corazón y cómo estamos deshonrando, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos deshonrando lo que Dios ha puesto a nuestro lado. Quizás estamos deshonrando a nuestra familia, a nuestros padres, quizás estamos deshonrando lo que Dios mismo está haciendo en nosotros, o estamos deshonrando su palabra cuando Dios nos ha hablado una y otra vez una cosa y actuamos con necedad, actuamos con desobediencia. Ustedes y yo sabemos que la necedad, la desobediencia y la rebeldía simplemente son productos del orgullo. Como dije antes, el orgullo puede desencadenar en muchas cosas. Así que, amados hermanos, debemos de tener siempre un corazón analítico, un corazón que se examina bajo la luz del Espíritu Santo, porque ustedes saben que la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón. Y dice: y doy a cada uno lo que merece. Así que esto es importante que nosotros lo analicemos. Hasta aquí analizamos lo que es deshonra con 3 palabras simples, 2 del hebreo, 1 del griego, y cómo tomamos algunos pasajes con respecto a esto. Ahora, ok, vamos a hablar entonces de honra, porque la palabra honra implica muchas cosas. A muchos ni siquiera hemos entendido qué es la palabra honra. Y una de las primeras escrituras que salta a nuestra vista, o que el Señor nos deja, es la palabra que está en Éxodo 20, ¿ok? La palabra que está en Éxodo 20 es cuando el Señor le da su preciosa instrucción, su preciosa ley a Moisés, es decir, y entre lo que Dios considera que es valioso que el hombre tiene que hacer, que el hombre tiene que cumplir, está uno de los mandamientos preciosos del Señor, que está en Éxodo 20, versículo 12, cuando dice el Señor así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Fíjese qué importante es este pasaje. Honra a tu padre y a tu madre. Dice, ¿para qué? O sea, fíjese que es importante. La consecuencia de desatar honra o de dar honra
Dice, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, en otras palabras, para que tengamos vida excelente. Así que gloria a Dios, vamos a ello. Gloria a Dios. Esta es la primera capítulo que nosotros vemos o el primer versículo, la primera asignación de honra. Sin embargo, seguro que hay pasajes antes y después que van a hablar de ello, pero aquí nosotros vemos algo muy importante. Resulta que la Biblia textual en el Éxodo capítulo 20 verso 12, la Biblia textual número 4 va a decir algo muy importante y quiero leerlo en esta Biblia. Dice: honra grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra y Yahweh tu Elohim te da. Mire lo que dice la palabra en la Biblia textual capítulo 20 de Éxodo, versículo 12, vuelvo y lo leo. Dice, honra grandemente. La traducción es un poco más acercada un poco más acercada a la traducción. La Biblia, la traducción textual, es una traducción del viejo pacto en el griego. Entonces dice honra grandemente a tu padre y a tu madre. La traducción aquí es grandemente, ¿ok? Pero todo tiene que ver con la palabra que ahora vamos a hablar, que sale allí. Dice, honra grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra en la cual Yahweh o Yahvé tu Elohim te da. Esto es muy importante analizarlo. Mire, en el hebreo la palabra honra aquí en este pasaje, y luego tocaremos un poquito de otros pasajes, es la palabra kabé, que esa palabra es derivada de la palabra kabó, de gloria. Fíjese qué importante es esto. Y la palabra kabé en el hebreo significa gran peso, dar distinción, tener en alto estima, estimar, dar honor, dar honorabilidad, honrar, venerar. Wow. O sea, fíjese qué importante lo que la Biblia nos empieza aquí a revelar en estas análisis de las palabras. Porque fíjese que la palabra kabé, vuelvo y lo repito, dice, si significado es gran peso. Cuando yo saco las palabras, las estoy sacando de la concordancia Strong, ¿ok? La concordancia Strong del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y dice, es la palabra kabé, que significa gran peso, dar distinción, estimar, dar honor, honorabilidad, honrar o venerar o tener en gran estima. Fíjese, entonces lo primero que Dios nos está diciendo es que cuando nosotros honramos, es decir, damos distinción, estimamos, tenemos en gran estima, damos honorabilidad, damos honor, honramos, nos está diciendo que esto desata una bendición sobre nosotros, y está hablando sobre nuestros padres naturales. Pero yo creo firmemente también que Dios está hablando a una generación espiritual, porque recuerde que los hijos de Israel no solamente era una generación natural, sino una generación espiritual, donde ellos deberían aprender a honrar a sus mayores, a sus generaciones, y esto iba a desatar en ellos una bendición. Ahora, el Salmo, quiero que vaya conmigo al Salmo 50, donde va a aparecer la misma palabra. Salmo 50, versículo 15, dice, e invócame. Esto es Dios le está hablando y dice, e invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Fíjese lo que dice Dios en el Salmo 50. Este es un salmo de Asaf. Dice, Dios es el juez, Dios es juez justo, y dice aquí hablando Dios en el verso 15, dice, e invócame en el día de la angustia, como diciendo, tú invócame cuando estés angustiado. Dice, invócame en el día de la angustia. Dice, y yo te libraré y tú me honrarás. Aquí aparece la palabra kabé, o sea, tú me darás distinción, tú me estimarás, me harás honorable, me honrarás, me venerarás, me tendrás en gran estima. Esto es lo que está diciendo este salmo. Luego el versículo 23, sáltese al versículo 23, dice así. El versículo 23 dice,
el que ofrece, allí mismo en el Salmo 50 dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Esto es Dios volviendo a hablar, dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias. Mira lo que está diciendo la palabra, gloria a Dios. Dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Oh, importante, hermanos, o sea, qué bendición lo que es honrar a Dios y entender lo que es el poder de la honra. Esta palabra es la misma palabra del significado que he hablado y es la misma palabra que sale en estos salmos. Así que es tan importante que nosotros lo entendamos, es tan importante que nosotros podamos entender la palabra del Señor, cómo la palabra del Señor nos va a enseñar principios que son de bendición. Mire, la Biblia textual dice, leí en el mismo Salmo 50, verso 15, dice, invócame entonces en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Lo traduce igual. Y después en el versículo 23 dice, el que sacrifica acciones de gracias, ese me honrará. Este verso es muy hermoso. Y al que ordena rectamente su camino, le mostraré la salvación de Elohim. Fíjese que la Biblia nos dice que incluso las gracias, nuestras gracias es una forma de honrar a Dios. Nuestras gracias al Señor, no importa la situación que yo esté pasando, no importa si tengo o no tengo, nuestros labios siempre tienen que brotar gracias, siempre tienen que tener sacrificio de gratitud delante del trono de Dios, lo cual esto se convierte en honra. ¿En qué se convierte? En dar distinción, en tener gran estima, en dar honor, dar honorabilidad, honrar, venerar al Señor, lo cual Dios busca de nosotros, lo cual Dios quiere que nosotros entendamos en este tiempo. Entonces, la primera palabra que hablo del hebreo es esta, y un pasaje más, quiero tocar una escritura más, sale la misma palabra, la palabra cabé, ya dije, derivada de la palabra cabó, y quiero tocar un versículo más. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, lo cual esta historia lo va a sacudir, porque es una historia extraordinaria, maravillosa. Libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Quiero ponerlo en situación de qué es lo que está pasando en este pasaje. En este pasaje, desde el versículo 12, Dios va a mostrar o va a confrontar el pecado de Elí. Elí era un sacerdote que servía en los días de Samuel, cuando Samuel era un jovencito y estaba muy jovencito y todavía no ha sido llamado al ministerio, todavía no se le había revelado la palabra del Señor. Pero entonces dice que Elí, el sacerdote, que esta era generación de los levitas o descendencia de los levitas, nunca mejor dicho, Elí tenía 2 hijos y estos hijos estaban deshonrando a Dios, estaban deshonrando a su padre, estaban haciendo cosas viles, estaban haciendo cosas feas. Y entonces en este capítulo de Samuel el Señor los confronta. Y luego dice, vamos a leer desde el verso 12, aquí en la Biblia de las Américas dice, los hijos de Elí eran hombres indignos. Fíjese, porque yo ahora le voy a leer, otra versión de la Biblia, y quiero que usted lo pueda analizar en varios aspectos. Dice, bueno, sigo con la lectura en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12, dice, y los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre se ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, es decir, uno de sus hijos, venía el criado, dice, del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras cocía la carne y lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el calderero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que iban allí. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificios: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará
de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras. Él respondía, el hijo de Elí, dice, no, sino que me la darás ahora y si no la tomaré por la fuerza. Dice, y el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda. Dice, los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. O sea, fíjese qué importante lo que estaba pasando aquí. He leído este verso para ponerlo en situación. Y dice que cuando dice la palabra en los versos posteriores, dice, Samuel siendo niño, el verso 18, Samuel siendo niño ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer, y Elí decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor, o sea, es decir, a Samuel. Y regresaban a su casa y el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel crecía delante del Señor. Verso 22, y Elí ya era muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, cómo ellos se portaban. Esta versión dice cómo se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas que oigo hablar de todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Verso 25, si un hombre peca contra otro, Dios me dirá por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pregunta, pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Fíjate que lo que estaban haciendo estos hombres o este par de muchachos, como sea que estuviesen en ese momento, era grave. Dios lo miraba de una manera grave. Verso 26, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. El verso 27 va a empezar a narrar, cuando Dios se le revela a Samuel y cómo Dios quiere verdaderamente y le habla cosas a Samuel importantísimas, cosas que iban a acontecer a la casa de Elí. Entonces dice, entonces un hombre de Dios vino a Elí. Fíjese, esto fue un profeta que Dios envió a Elí, y le dice, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dice, así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir en mi altar y quemar el incienso y para llevar el efod delante de mí. Está hablando de la tribu de Leví. Y dice, no di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. Pregunta, ¿por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y dice, mire lo que dice verso 29, dice, y honras a tus hijos más que a mí. Esta es la reprensión del Señor sobre el sacerdote. Le dice, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara esto, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor dice, lejos esté eso de mí, porque yo, fíjate lo que dice, aquí viene la palabra, dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian o a los que me desprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, serán despreciados. Entonces fíjese que ¿qué dice Dios? Fíjese que aquí le voy a anexar algo bien importante de este pasaje. Fíjese que Dios dice que Él honra a los que le honran. Entonces la honra no solamente te trae la bendición que hablamos de Éxodo 20:12, no solamente es una bendición para ti, te abre la puerta de las generaciones, sino que la honra, escucha bien, amado hermano, amado hijo del Señor, tú tienes que entender qué es esto. La honra, cuando tú honras a Dios, cuando honras lo que Dios representa para ti, todo lo que Dios trae para ti, Dios te honra de la misma manera. Y estamos hablando de la palabra kabé. No me he ido de esta palabra todavía. La palabra kabé, ya dije lo que significaba. O sea, cuando dice que aquí en estos versos del libro de Samuel, dice, cuando Dios dice yo honro a los que me honran, en el verso 30, primera de Samuel 2:30, dice, lo que Dios está diciendo es aquellos
que tienen la capacidad de honrarme, aquellos que me honran con todo su corazón, en otras palabras, aquellos que me dan distinción, me estiman, me dan honor, me dan honra, me veneran, me tienen en alta estima, aquellos serán también honrados. O sea, es decir, aquellos tendrán distinción, serán tenidos en gran estima y se les dará honor, se les honrará. Wow. Yo no sé si usted lo está pillando, amado hermano, pero yo me estoy deleitando en la palabra del Señor y quiero añadir en este punto tan importante lo que significa honrar a Dios. O sea, es decir, no solamente recibes una bendición a través de la honra, sino que Dios mismo se encarga de honrarte cuando tú lo honras al Señor. Entonces, ¿qué le pasó a Elí? Como le confrontó el Señor aquí, le dice: tú has honrado más a tus hijos. Tú has honrado, en el verso 29, tú estás honrando más a tus hijos. ¿Por qué? Porque no los está corrigiendo, no los está enseñando a honrar al Señor, no se han pervertido del camino del Señor. Y entonces le dice: tú estás honrando más a tus hijos. Hermanos, ¿cuántas veces se han tronado en nuestros corazones cosas fuera de Dios a las cuales nosotros les estamos honrando, a las cuales nosotros llega un momento en que les estamos idolatrando o las estamos idolatrando? Se han convertido en idolatría en nuestras vidas y por tanto eso nos acarrea a nosotros maldición y destrucción. ¿Cuántas veces tenemos ídolos en nuestros corazones? ¿Cuántas veces qué es lo que está pasando? El dinero, el trabajo, los hijos, la televisión, yo qué sé, las riquezas, el carro, etcétera, etcétera, cualquier posesión material, cualquier situación que se presente. Y Dios dice: tú honras, le dice a Elí, tú honras más a tus hijos que a mí. Por tanto, tú no estarás más en mi casa. Tú no serás más sacerdote. Y no solamente tú, sino tus generaciones serán barridas. Tus generaciones no quedarán de pie. Y culmina el Señor diciendo en el verso 30: ciertamente yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Amado hermano, es muy importante que nosotros comprendamos el poder de la honra, porque en este tiempo nos estamos encontrando, estamos navegando por tiempos donde muchas cosas entronan en el corazón del hombre, el cual no es Dios. Y la palabra es muy clara con nosotros: oye Israel, Shama Israel, oye inteligentemente, oye atentamente, Shama Israel. El Señor Dios uno es. Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Énfasis añadido. Con todo lo que tú eres, ama al Señor, honra al Señor. ¿Cuántas veces no estamos honrando al Señor? Creemos que estamos honrando al Señor porque sacamos, ¿qué? 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos al día para Él. No, hermanos, nos estamos equivocando gravemente. Creo que Dios en este tiempo quiere enderezar nuestros corazones. Quiere enderezar nuestros corazones en este tiempo. Y necesitamos entender que Dios merece honra. Y no porque Él tenga un delirio de ser honrado por nosotros. No, no por eso. Sino porque la honra al Señor desata también bendición y honra para nosotros. O sea, es algo recíproco. No se queda allí. Entonces, en este punto quería anexar ese pasaje, lo cual es tremendamente importante, hermanos. Dios quiere que le honremos a Él, que honremos su palabra, que honremos todo lo que Él representa. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros lo estamos deshonrando. Lo deshonramos cuando no recibimos su palabra. Lo deshonramos cuando no le obedecemos lo que Él nos está pidiendo. Lo deshonramos cuando no lo tenemos a Él primeramente en nuestro corazón. Lo deshonramos cuando despreciamos
la palabra de Él a través de nuestra autoridad espiritual o a través de la gente que Dios ha puesto para ayudarnos. Lo deshonramos cuando deshonramos nuestros padres, lo deshonramos cuando no valoramos lo que Dios nos ha dado, lo deshonramos una y otra vez lo estamos deshonrando. Y después nos estamos preguntando que qué pasa en mi vida, qué es lo que está pasando. Pues sencillamente, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que estás en maldición, que estás sin herencia, que estás huérfano, que no eres hijo, que andas errante. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nunca entendiste lo que era honrar a Dios, porque nunca entendiste lo que Dios era el primero en todo tu corazón, porque nunca lo entendimos, amados hermanos. Y esto es muy importante, y esta es la lección que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Amados hermanos, muchos hijos se encuentran huérfanos. Me he encontrado con gente que no sale de la orfandad, porque no han aprendido a honrar, no saben lo que es honrar, no honran a Dios. Y cuando Dios les da la bendición, y cuando Dios les da una persona para que los ayude, para que los libere, para que los impulse, ellos siguen con una mala actitud de deshonra. Ellos siguen con orgullo, siguen con desobediencia y siguen deshonrando a Dios. Entonces, ¿por qué se preguntan por qué me encuentro así? Si no he entendido lo que está pasando. Por eso Dios desechó a Elí, desechó a Samuel más adelante por desobediente, porque no honró la palabra de Dios a través de Samuel. Dios es muy celoso. El Padre es muy celoso con las cosas y quiere que nosotros verdaderamente seamos hijos. Yo no sé la situación en la que tú te estás encontrando, pero siento en mi espíritu, dice el Señor, hay gente que no avanza, que está estancada porque no honra al Señor, porque no está honrando su palabra, porque no está honrando a la gente que Dios puso a su lado, porque no está honrando a su Padre, porque no está honrando al Señor, porque está despreciando lo que Dios está haciendo, porque está despreciando sus procesos, porque está despreciando su palabra. Déjeme decirte, amado hermano, yo no sé a dónde me estás escuchando, pero esta es la respuesta que Dios tiene para ti. Tienes que entender y venirnos al arrepentimiento y pedirle perdón a Dios, porque no estamos honrando lo que Dios quiere en nuestras vidas, no lo estamos honrando a Él. Se nos han entronado los ídolos en nuestros corazones, como le pasó a Elí. Elí tenía 2 ídolos en su corazón y se llamaban Ofni y Finés, sus 2 hijos. 2 ídolos tenía Elí. Y el Señor lo confronta a Elí, le dice: pues Elí, ya no vas a ser sacerdote en mi casa. Yo había dicho que toda la generación de Aarón, de Leví, iba a ser mis sacerdotes, pero ahora tú, Elí, por cuanto tú has honrado más a tus hijos, yo te voy a desechar. Y el Señor ejecuta un juicio tremendo y acaba con Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, y acaba con Elí, y ningún más sacerdote de la casa de Elí se volvió a levantar jamás. Mi pregunta es: ¿será que el Señor tiene en cuenta y valora esto? ¿Será que Él verdaderamente, siento una unción, será que verdaderamente Él valora estos asuntos? ¿Será que les da importancia? Amados hermanos, esto es un nuevo tiempo para nosotros. La iglesia tiene que aprender a crecer, tiene que aprender a ser hija. Y los hijos se les ha sido dado del Padre eterno la honra. La honra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero irme al libro de Malaquías. Otra situación estaba pasando en Malaquías con Israel. Libro de Malaquías, capítulo 1. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Señor. Libro de Malaquías, capítulo 1, verso 6. Fíjese
que aquí el profeta Malaquías, por el Espíritu de Dios o por orden del Señor, empieza a reprender a los sacerdotes. Y empieza a reprender a los sacerdotes porque algo estaba pasando en ese momento. Quiero leerlo desde el verso 6. Dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Aquí es la misma palabra. No me he salido todavía de la palabra cabé, por favor. Cuando me salga se lo voy a decir. Dice: el hijo honra a su padre y el siervo o el esclavo honra a su señor. Y ahora dice: pues si yo soy padre, dice aquí el Señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está el temor? ¿O dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y aquí la palabra menospreciar es la de la que hablé al principio, Navel. Dice: vosotros que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Perdón, verso 7. Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Mire, wow, tremendo. Esto tiene un significado bien tremendo que ahora lo voy a desglosar. Dice: ¿en qué? Preguntan los sacerdotes: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? O lo que es lo mismo, ¿en qué hemos deshonrado tu nombre? Y dice: ofreciendo en mi altar pan inmundo. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado todavía? ¿En qué decís? La mesa del Señor es despreciable. Verso 8. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. ¿Por qué no lo ofrecéis a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Verso 9. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Wow, tremendo. ¿En qué te hemos despreciado?, le preguntan los sacerdotes. Y el profeta le dice: en que ofrecéis pan inmundo. La Biblia textual dice: el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Dice Yahweh Sabaoth a vosotros, o sea, el Señor de los ejércitos: oh sacerdotes que despreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos despreciado tu nombre? Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar una comida mancillada. Y diréis: ¿en qué te hemos mancillado? La mesa de Yahweh o de Yahvé está mancillada y lo he puesto sobre ella, y lo puesto sobre ella es desdeñable o despreciable. Fíjese, algo estaba sucediendo en Israel. Habían perdido. En Levíticos 22 y en Deuteronomio 17 hablaba de cómo debía de ser la ofrenda al Señor. Debía de ser lo mejor, un cordero sin defecto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está, usted lo puede leer, Levíticos 22 del 17 al 25 y Deuteronomio 17. Y estos estaban despreciando al Señor, deshonrando al Señor, porque no estaban dando los sacrificios como Dios había ordenado. Hermano, amado hermano, hermana, amigo, grande, pequeño, que me está escuchando, la pregunta que Dios tiene para ti hoy es: ¿cómo estás presentando tu sacrificio? Y no estoy hablando de que presentes un cordero sin defecto. No estoy hablando de que presentes un animal para sacrificarlo. Estoy hablando de sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de acción de gracias, sacrificios de rendición, de humildad, de humillación, de un corazón contrito. ¿Cómo está tu sacrificio en el día de hoy? ¿Qué es lo que estás presentando delante de Dios? Porque déjame decirte, el Señor está hablando y está hablando a través de Malaquías.
las ofrendas inaceptables, lo que Dios detesta. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te estás presentando delante de Dios en este tiempo? Cuando Dios te está pidiendo de que seas genuino, de que tengas un corazón adorador, de que ¿qué es el tiempo que le estás dando al Señor? De 24 horas que tienes día tras día, le estás dando una hora, una miserable hora. Y perdóname por la expresión. ¿Qué es lo que le estás ofreciendo al Señor? ¿Cómo se lo estás ofreciendo? ¿O estás honrando más otra cosa en tu corazón que el Señor? Y entonces Dios te está diciendo y nos dice a través de tu palabra, ¿cómo es tu ofrenda? Porque cuando ofreces una ofrenda inmunda, una ofrenda que no es de corazón, una ofrenda que no es en sinceridad, una ofrenda que es en hipocresía, es pan inmundo sobre mi mesa, es pan inmundo sobre mi altar. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo en este tiempo? Y esto es lo que, y se lo dejo allí, hermano, para que usted analice, porque yo sé que el Espíritu de Dios está hablando y el Espíritu de Dios nos va a llevar al convencimiento de qué es lo que estamos haciendo en este tiempo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos presentando delante de Dios. Cuando la palabra dice en Romanos capítulo 12 que nosotros debemos de ser sacrificio vivo, santo, olor agradable delante del Señor, la cual es la mejor o la verdadera forma de adorarlo. En otra versión dice la cual es vuestro culto racional. Pero aquí en Malaquías no podemos despreciar la palabra del Señor. No podemos despreciar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hermanos, eso, si la honra nos abre una puerta de bendición, si la honra nos abre una puerta de honra, ojo, mire con lo que estoy diciendo, la honra nos abre una puerta de honra, como decía ahora en Samuel, yo honro a los que me honran. Si es verdad, la deshonra me abre una puerta de maldición, de estancamiento, una puerta que no me lleva a ser hijo, y si no soy hijo, tampoco soy heredero. Y si no soy hijo, soy huérfano, soy destituido de lo que Dios quiere para mi vida. Eso me lleva a la deshonra. Tenemos que analizar nuestros corazones en este tiempo y qué es lo que estamos presentando delante de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que estamos presentando? Ojo, ni siquiera he entrado fuertemente. Ni siquiera he entrado fuertemente. Tengo algunas cosas más importantes sobre este mensaje, porque Dios nos está inquietando mucho, porque estoy viendo gente que no está honrando a Dios y que luego se están quejando porque no progresan, porque no crecen. Pero amados, si es que el Señor nos está llamando a honrarle, si es que el Señor nos está llamando a limpiarnos, a sacar las cosas inmundas de nuestros corazones, Padre, aleluya, seas tú exaltado en este tiempo. Gracias, Señor. Ahora, hay algunas maneras con las cuales nosotros podemos honrar al Señor, o más bien dicho así, hay varias maneras, distintas maneras. Voy a empezar con la primera. Proverbios 3:9. Libro de Proverbios. El libro de Proverbios es importante. Libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9. La traducción, voy a leer la Biblia textual y dice: honra grandemente a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10. Y tus graneros, o sea, fíjese que el verso 10 es la consecuencia de la honra, el resultado de la honra al Señor. Dice, y tus graneros, verso 10, y tus graneros se hincharán o se llenarán de abundancia, y tus lagares, o sea, los depósitos del vino, y tus lagares rebosarán de mosto. Wow, impresionante. Honra grandemente a Yahweh, honra grandemente a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. ¿Sabe qué significa
primicias con lo primero, lo mejor de nuestras vidas. ¡Ojo! Y este verso no solamente, porque mucha gente ha tomado este verso solamente para el área financiera. ¡Ojo, ojo! Se aplica al área financiera, pero se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Estoy dando lo primero para el Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy dando sacrificio de alabanza y de adoración al Señor, honrándolo en el primer momento que mis ojos se abren? ¿O estoy con el celular en la mano, con el móvil en la mano? ¿Qué hago en este tiempo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy dando lo primero al Señor y lo mejor con el cual lo puedo honrar? ¿Estoy dando las primicias de todos mis frutos? ¿O le estoy dando lo que sobra? ¿O le estoy dando lo que a mí me parece? Cuando la palabra me está diciendo: honra grandemente a Yahweh con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se hincharán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, la consecuencia, vuelvo y lo digo, la honra es una llave. La honra te abre honra. Cuando honras al Señor, Dios te honra. Wow, esto es importante entenderlo. La consecuencia de una honra al Señor, o sea, de lo mejor, de lo perfecto, de lo hermoso hacia el Señor, la consecuencia es la honra hacia mi vida y la bendición. Por eso el verso 10 dice: y tus graneros se hincharán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe qué significa el mosto, el vino? El vino, Cristo habló del vino como un derramamiento nuevo del Espíritu Santo. Por eso dice: no se puede no se puede echar vino nuevo en odre viejo porque se va a romper. Necesitamos un odre nuevo para echar el vino nuevo. Hermanos, después nos estamos quejando que por qué mi vida se encuentra en sequedad, que por qué mi vida se encuentra en estancamiento, que por qué no avanzo. Amados hermanos, yo creo que Dios en este tiempo nos está trayendo luz y muchos necesitarán escuchar esta palabra. Ahora, ¿cómo honramos al Señor? Otra manera, con nuestra obediencia a su palabra. Obediencia a la palabra, tanto logos, o sea, es decir, la palabra escrita del Señor, y obediencia a la palabra rema, o sea, la palabra específica que el Señor me está dando en cada tiempo y en cada momento. Pero no, muchos no queremos aceptar ni el rema ni el logos, o ni el logos ni el rema. O a veces aceptamos el logos y no aceptamos el rema. Muchos no queremos aceptar cuando Dios nos dice: tienes que cambiar esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ser obediente, tienes que ser dócil, tienes que. Muchos no queremos aceptarlo. ¿Por qué? Porque hay un corazón hinchado de orgullo, de necedad, de perversidad. Un corazón que no me deja ver lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y Dios nos está pidiendo en este tiempo quitarnos esas vendas y deshacernos de esas inmundicias en el corazón. Es importante. Saúl, un rey que Dios escogió porque Dios lo escogió, un rey que el Espíritu del Señor lo tocó, un rey que fue escogido por Yahweh, pero un rey que no honró a Yahweh, no honró al que lo llamó. Un rey que desobedeció la palabra del Señor a través del profeta Samuel. No honró. Y cuando dice ahí en Samuel dice: ay, Señor, porque Dios va y le habla a Samuel y dice: oye, hazme el favor, quita a Saúl, porque sabes que me voy a deshacer de él porque ya me he escogido a otra persona. Y Samuel le dice: ay, toda la noche, dice la palabra que Samuel está toda la noche rogándole por Saúl. Y el Señor le dice: ya basta, levántate, llena tu cuerno de aceite y te voy a mostrar a un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese fue David. Y cuando tú ves la vida de David, uno tras otro, tras día y una vez tras vez, David honró el corazón de Dios. David honró a Dios de muchas y diferentes maneras. Se me viene un verso ahora mismo,
El Espíritu de Dios me habla de un verso que está en segunda de Samuel 24. Fíjese, wow, ya entré por aquí y es donde Dios quiere entrar. Rápido, segunda de Samuel 24. Fíjese, le voy a mostrar algo extraordinario. Le voy a mostrar solamente una pequeña pincelada de la honra que que David tenía hacia el Señor. Está en segunda de Samuel 23, perdón, segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel 23. Dice, quiero leerlo desde el versículo, vamos a leerlo, versículo 14. Dice, aquí en estos versos, desde el verso 8 en adelante, está hablando de los valientes de David. Las personas que Dios levantó, que eran personas fieles, que honraron a David, que honraron a Dios honrando a David. Personas que Dios levantó de la nada, desde la cueva de Adulam. Personas que fueron fieles y personas que Dios usó para gobernar la tierra junto con David. Dice, del verso 14, fíjese que a David le entra un antojo. Échele ojo, esto es importantísimo. Dice, David entonces estaba en la fortaleza mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. Y David sintió un gran deseo. Tradúzcase, un antojo. David sintió un gran deseo y dijo, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Fíjese, verso 14, repito. Los filisteos están en Belén, o sea, tienen sitiado a Belén. Están todos los enemigos allí. Y David le dio el deseo por beber del pozo de Belén. O sea, resulta que el pozo de Belén estaba tomado por los filisteos. No, estamos allí, verso 16. Entonces los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Impresionante. Mire lo que hicieron sus amigos, sus valientes del ejército, por calmarle el antojo. Era una misión suicida, era una misión peligrosa, no suicida, no, peligrosa, porque podían ser muertos al sacar esa agua. Y dice, y le trajeron a David. Pero, estoy en el verso 16. Pero él, o sea, David, no quiso beberla. Fíjese cómo David honra a Dios. Sino que él la derramó, ¿para quién? Para el Señor, para Yahweh. David, esa agua que era apreciada por él, que era un antojo por él, dice que no la bebió, la derramó para el Señor. Usted puede entender el corazón de David, cómo David honraba a Dios. Puede entender cómo por qué Dios desecha a Saúl y levanta a un David. Derramó el agua para el Señor. Y dice el verso 17, y dijo, lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé de la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas. Y dice, por eso no quiso beberlas. Y estas cosas hicieron los tres valientes. Wow, impresionante, impresionante. ¿Por qué Dios desecha entonces a un Saúl? Porque no honraba su palabra, no honraba, no era obediente. ¿Por qué Dios levanta a un David? Porque Dios había formado y estaba formando el corazón de David hasta tal punto que David le iba a dar honra por todos los momentos y todas las veces de su vida. Y David no siempre estuvo bien. David tuvo momentos difíciles, le dolían los huesos, estaba enfermo, lloraba en la noche. Los salmos lo relatan. David pecó una y otra vez, no fue perfecto, pero algo tuvo muy claro David en su corazón, y era que Dios era lo primero. Algo escuchó y algo entendió dentro de su corazón, era que Dios era lo primero y que él lo iba a honrar con todo lo que él tuviera a su mano. Y esa es la gran importancia de la honra. Esa es la gran importancia. Entonces no podemos estar en deshonra. Número 3, ¿cómo honramos? Otra manera de honrar al Señor, honrando a nuestros padres espirituales y nuestras autoridades. Tenemos que honrarlos. Cuando nosotros honramos a nuestros padres naturales
y a nuestras autoridades espirituales y a nuestros padres espirituales, los tenemos en gran estima, obedecemos la palabra de Dios a través de ellos, cuando no la menospreciamos, porque si la menospreciamos sería deshonra. Así honramos a Dios. Y en esto yo quiero llevarle un pasaje muy importante. Quiero llevarle un pasaje muy importante aquí en este punto. Mateo capítulo 10. Cristo habló de algo de esto muy importante. Mateo capítulo 10. Quiero que se vaya conmigo rápido al libro de Mateo 10, versículo 40. En Mateo 10:40 vamos a ver algo muy importante. Dice así: el que os recibe a vosotros, dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió, es decir, al Padre. Estoy en el verso 40, Mateo 10:40. Dice, el que recibe a un profeta como profeta recibirá una recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo recibirá una recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea de un vaso de agua fría, a uno de estos de mis pequeños, es decir, los discípulos, sus hijos, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Fíjese, Cristo aquí está hablando de recibir. La palabra recibir aquí es una palabra muy interesante. La palabra aquí recibir es la palabra en el griego dejomai. Y la palabra dejomai significa recibir literal o figurativamente. Otros dos significados: tomar y aceptar. Fíjese, ¿qué es lo que está diciendo Cristo entonces aquí? Cuando yo recibo, es decir, cuando yo tomo y acepto lo que Dios trae a través de uno de sus instrumentos, a través de una persona que Dios ha establecido para bendecir mi vida, de alguna o de otra manera, entonces yo seré recompensado. Y estoy recibiendo, el verso 40 lo dice, estoy recibiendo al mismo Cristo. Estoy recibiendo, si estoy recibiendo a Cristo, estoy recibiendo al Padre. Estoy recibiendo, estoy aceptando, estoy tomándolo. Pero ¿sabe qué está pasando? Que muchos no están tomando la palabra, no están recibiendo la palabra que viene de Dios a través de sus autoridades espirituales. Por eso se encuentran, como dije antes, en orfandad, se encuentran en estancamiento. ¿Por qué? Porque no han solucionado todavía las cosas de su corazón, no han solucionado el orgullo, cuando Dios quiere depurarnos, cuando Dios quiere purificarnos. Esto es una parte muy importante, amados hermanos. Cuando tú honras, vuelvo y lo digo, cuando tú honras a tus padres naturales, cuando tú honras a tus padres espirituales o las autoridades espirituales o las personas que Dios pone a tu lado para bendecirte, para traerte la palabra a tu vida, tú estás abriendo la llave o la puerta, mejor dicho, a una bendición de Dios sobre tu vida. Por eso dice, tendrás su recompensa en Mateo 10. ¿Cómo honro también al Señor? Con nuestras prioridades. Nuestras prioridades en qué: en mi tiempo, mi dinero, el lugar en mi corazón. De esa manera yo honro a Dios. Si Dios no está en mis prioridades, hermano, lo estoy deshonrando. Y si estoy deshonrando a Dios, el resultado de la deshonra, ya lo dije, lo que era. ¿Cómo honro también a Dios? Con todo lo que Dios ha puesto en mi vida, con mis talentos, con los dones, con todo lo que Dios ha dado a mi vida, para honrarlo a Él, no para el mundo. Escuche, Dios le ha dado talentos y dones a las personas y los están corrompiendo, sirviéndoselo al mundo, sirviéndoselo al sistema. Cuando Dios te llama hoy a honrarle a Él con tus talentos musicales, vocales, con tus talentos en diferentes áreas, con los dones que Dios ha puesto en tu vida, de esa manera honras a Dios. Cuando todo lo sirves para Él y Él es lo primero en todo. Otra manera de honrarlo: honro a Dios cuando cuido mi cuerpo, porque mi cuerpo es su casa, es su templo. Entonces honro a Dios cuando cuido mi cuerpo espiritual y cuando cuido mi cuerpo natural, cuando
honro a Dios porque le estoy preparando, porque sé que mi cuerpo es su casa y sé que donde Él tiene que vivir tiene que estar hermoso, perfecto, tiene que estar de una manera excelente. Pero cuando no cuido mi cuerpo, tanto espiritual o natural, cuando dejo que mi cuerpo esté llevado por desenfreno, glotonería y innumerables cosas, estoy deshonrando a Dios. Wow, impresionante. Estas son algunas de las tantas. Solo quiero ponerle un pequeño allí unas pequeñas directrices de cómo honramos al Señor. Ahora vámonos a Juan. Ya voy a terminar. Esto está buenísimo. Ya voy a terminar porque ahora voy a soltar la palabra honrar en el griego, que va a tener otras palabras, o sea, va a tener otros significados más profundos y aparecen en toda la escritura. Juan 5:23. En Juan 5:23 dice, mira lo que dice Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que honra al Hijo, dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Verso 23 otra vez, Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Cuando yo honro al Hijo, honro al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Fíjense que esto es una cadena. Si yo, como leímos antes en Mateo 10, si yo no honro el manto ministerial o el manto de Cristo que está sobre un hombre o una cierta mujer, no estoy honrando al Cristo de la gloria que está en ese hombre y en esa mujer que se manifiesta con según qué manto ministerial. Si es un pastor, un profeta, un apóstol, un evangelista, un maestro, o si es un hermano, un justo, lo que sea que Dios esté manifestando. Y aquí la palabra honrar es la palabra timao en estos versos de Juan 5:23. La palabra timao significa premiar, tener en una alta valoración, reverenciar, honrar, tener gran atención. Y esta palabra también sale en Efesios 6:2, sale también en Primera de Timoteo 5:3, sale también en Primera de Pedro 2:17. Usted lo puede anotar, lo puede contrastar, lo puede leer. Es importantísimo. Timao, premiar, tener en alta valoración, reverenciar, honrar. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Porque si nosotros honramos al Hijo, es decir, premiamos, tenemos en alta valoración, reverenciamos, honramos, tenemos gran atención, honramos al Padre. Si nosotros honramos a las personas que Dios nos envía, honramos al Hijo. Y si honramos al Hijo, honramos al Padre. Si nosotros premiamos, tenemos en alta valoración, reverenciamos, honramos y tenemos gran atención las cosas que Dios está haciendo en nosotros, honramos al Hijo. Y si honramos al Hijo, honramos al Padre. Yo no sé si me lo cogió, pero esto es importante. Dije, aparece en Efesios 6:2, Primera de Timoteo 5:3 y Primera de Pedro 2:17. Ahora, ahí mismo en Juan, nos vamos al capítulo 12, versículo 26. Fíjese lo que pasó aquí. Esto es importantísimo. Si alguno me sirve, estoy en Juan 12:26. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también está mi servidor. Si alguno me sirve, mire lo que dice. ¿El Padre qué? El Padre lo honrará. ¡Wow! Fíjese, otra llave que le voy a desatar en este momento. El servicio a Cristo. El servicio a Cristo. El servicio a sus santos. El servicio a su cuerpo. Te abre la llave para que el Padre te honre. Te abre la puerta, para que el Padre te honre. Fíjese,
Vuelvo y empiezo. Juan 12, versículo 26. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, ¿quién? El Padre lo honrará. Wow, impresionante. El Padre Timao. El Padre lo premiará. El Padre tendrá una alta valoración en él. El Padre tendrá una gran atención para él. No sé, hermano, usted allí donde está, pues esto está buenísimo. Está buenísimo. La segunda palabra griega que yo quiero que veamos es la palabra honor. Es una derivación de la palabra timao, es la palabra timé. Y la palabra honor en el griego es la palabra timé, que significa valioso, estimar en el más alto grado. Fíjese lo que dice: valioso, estimar en el más alto grado, honor, honrar, precioso, gran valor, remuneración financiera. ¿Y dónde sale esta palabra timé? Esta palabra timé sale en 1 Corintios 12, 24, cuando dice cómo nos tenemos que dar honor los miembros del cuerpo de Cristo. Es que vamos allá, vamos a leerlo. 1 Corintios 12, 24. 1 Corintios 12, 24. Dice: ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Dice: a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos para los otros. Entonces, Dios dio valor, Dios dio algo valioso, lo estimó en más alto grado, le dio honor, honra, lo tuvo por precioso y de gran valor. Y de la misma manera nosotros tenemos que tener ese mismo honor los unos con los otros. Por eso este capítulo 12 va a hablar de la importancia del cuerpo de Cristo, desde el verso 12 en adelante. Ahora, 1 Tesalonicenses 4:4, ahora hablé del cuerpo físico. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:4. 1 Tesalonicenses 4:4 dice: que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio cuerpo. En otras versiones dice su propio vaso o su propia esposa. Y dice: en santificación y en honor, o sea, en timé, valioso, estimar en el más alto grado, honor, honrar, precioso, gran valor. Primera de Tesalonicenses 4:4. Déjeme buscarlo un momento en la Biblia textual. La Biblia textual dice así. Dice: al saber cada uno de vosotros cómo tener su propio vaso, en santificación y honor. Y después dice: no con pasión de concupiscencia, o sea, de mal deseo, como los gentiles que no conocen a Dios. Está hablando de su cuerpo, está hablando de su vida espiritual, está hablando de lo que nosotros representamos. De esa manera tenemos que tener nosotros con honor. Aquí sale la palabra timé. Otro versículo donde sale la palabra timé, 1 de Timoteo 5:17. Dice: los líderes que trabajan en enseñar y en predicar, es decir, en alimentar el pueblo, sean tenidos con doble honor. Dice: sean tenidos con doble timé. Aquellos líderes que Dios ha levantado para predicar, enseñar, en otras palabras, para que ellos alimenten a la grey de Dios, al pueblo de Dios, por el Espíritu, por el pan que desciende del cielo, por el maná del cielo. Dice: a estos tenerlos por doble honor, por doble timé, por doble valioso, doble estimar en el más alto grado, doble honor, doble honra, doble precioso, doble gran valor. También significa timé, remuneración financiera. También la parte financiera es una parte de honra. Fíjese. Ahora Primera de Timoteo 6:1. Los amos. Dice: los amos, dice: siervos, honren, sean tenidos con todo honor a sus amos. O sea, con todo timé. Hay que honrar a los amos. En este tiempo no hay esclavos ni amos, pero a lo mejor el jefe de su trabajo, de su profesión, sean tenidos con timé, con honor. Y una de las bastantes importantes, 1 de Pedro 3:7, con esto voy a terminar con esta palabra. 1 de Pedro 3:7
Fíjese, me encanta porque aquí sale la palabra timé. Dice, y vosotros, esposos o maridos, igualmente, conviví de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor, es decir, dándole timé como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Fíjese bien, esposos, Dios tiene para darnos a los esposos también. Va, mire, dice tener a vuestras mujeres con timé, con honor, dándole honor. O sea, tener a nuestras esposas por valiosas, estimarlas en el más alto grado, dándoles honor, dándoles honra, dándole preciosura, teniéndolas como en gran valor. Wow, impresionante. Todas estas palabras a nosotros nos dan a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cómo Dios quiere hacer cosas nuevas, cómo Dios quiere entendamos. Ya he desglosado bien lo que significa la palabra honra, deshonra, la palabra honor. Ahora, honra no es sino idolatría. Hay muchas enseñanzas que se han salido del balance de Dios y es hasta el punto de llegar a idolatrar a las personas. Hemos visto quizás ministerios donde idolatran a los ministros y no se trata de eso tampoco. Solo darle honra. Entonces, honrar a Dios significa honrar también lo que Dios hace y lo que Dios nos envía. Honrar a Dios nos abre la puerta para que Dios nos honre. Honrar a Dios nos abre la puerta para la bendición, el poder de la honra. Amado hermano, amado hermana, amigo que me está escuchando, Padre, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, adoro tu nombre, Señor. Padre, que esta palabra sea una palabra que dé un fruto al 100% en cada corazón que la va a escuchar, que la atesore, que la practique, se vuelva vida, carne en cada corazón. Padre, porque hoy entendemos, Señor, que la honra, porque tú honras a los que te honran y que la honra es una puerta de honra. Padre amado, Señor, y no te honramos para que seamos honrados, no. Te honramos porque te amamos y porque eres lo más precioso y grande de nuestras vidas, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escucho la palabra del Señor para varias gente que el Señor le dice que es tiempo de honrar. Es tiempo de apreciar lo que Dios está haciendo alrededor de ti, dice el Señor. Que es tiempo de honrar y de apreciar lo que Dios está haciendo en tu vida. Escucho la palabra para una mujer. Dice el Señor que es tiempo de honrar lo que Dios está haciendo en tu vida, porque a veces te has quejado. Y dice el Señor, no quiere escuchar el Señor queja de ti. No quiere escuchar queja como cuando Israel se quejó cuando salió de Egipto y empezó a quejarse a Moisés una y otra vez. No es tiempo de quejarse, es tiempo de honrar, porque la honra te va a abrir el camino, mujer. La honra te va a abrir el camino a la honra de Dios sobre tu vida, la prosperidad. Es tiempo de honrar. Gracias, Señor. Padre, alabanza sea tu nombre. Hay personas, me dice el Señor, que hay personas que le tienen que pedir perdón a algunas de sus autoridades y a sus padres porque los han deshonrado. Y no necesariamente les han lanzado palabras deshonrosas, sino me dice el Señor que los ha deshonrado y los ha despreciado en sus corazones. Y con eso basta, porque el Señor mira el corazón y el Señor conoce el corazón. Así que, hombre o mujer que me estás escuchando, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de arrepentirte de esas actitudes de deshonra, las cuales te marcan en maldición. Es tiempo de dejar el orgullo, la desobediencia y la rebeldía, la cual estás peleando en el corazón por varios tiempos. Y dice el Señor, en este tiempo, dice el Señor, le estoy abriendo la puerta a algunos. Y dice el Señor, pero muchos no están queriendo cruzar la puerta por causa de que no han dejado el orgullo de su corazón, no han dejado la necedad de su corazón
Por tanto, no podrán entrar y cruzar la puerta, la cual marca una bendición para sus vidas, la cual marca un tiempo de honra, la cual marca un tiempo de fruto y de crecimiento y de llenura del Espíritu. También de alineamiento y de encauzamiento en el propósito de Dios para sus vidas. Padre, gracias, Señor, te adoramos. Te adoramos. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Escucho el nombre de una mujer, Nancy. Nancy, escucha. Es tiempo de honrar a Dios. El Señor me dice para Nancy: hónrame, dice el Señor, hónrame con tu tiempo. Hónrame en tu corazón, dice el Señor. Tienes que empezar a quitar los ídolos que se han entronado en tu corazón y que han robado el tiempo. Y han robado el tiempo que tú tienes para mí, dice el Señor. Quítate esos ídolos. Y es tiempo de honrarme. Y entonces yo fructificaré y te levantaré y daré fruto a tu vida. Abriré una puerta de honra sobre ti, Nancy. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Escucho también el nombre de Marta. Gracias, Señor. Es tiempo de honrar a Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, te adoramos en esta hora. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Escucho una vez más la voz del Señor y me dice: hay gente que está estancada. Hay gente que se encuentra en un estancamiento espiritual porque no me honraron, no me han honrado. Hay gente que no ha sabido honrarme dentro de su corazón. Hay gente que no vive el Shamá de Dios, el Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice el Señor que hay gente que se encuentra en un estado de estancamiento espiritual. Nada sucede en su vida, nada pasa en su vida, no fructifica. Ha llegado algunos, me dice el Señor, que han llegado hasta el punto de la desesperación. Dice el Señor, algunos incluso se quejan cuando Dios está tratando con sus corazones, cuando Dios está queriendo moldearlos, cuando la palabra del Señor ha venido a través de sus autoridades, cuando la palabra del Señor ha venido a través de la palabra directamente a este hombre o a esta mujer, y se encuentran quietos porque no han honrado la palabra de Dios. Y me habla el Señor también de otras personas. Dice el Señor: ¿cuánto estás desperdiciando de tu tiempo? No honras al Señor en tu tiempo. No honras al Señor en tu tiempo. Le presentas al Señor migajas de tu tiempo. Y lo que Dios quiere es que tú presentes al Señor lo mejor, lo primero, lo mejor, sin defecto. Entonces tu vida cambiará. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor. Dios bendiga a cada persona, cada mujer, hombre, niño, niña que va a escuchar esta palabra. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Los amamos en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.